Saludos, cienciadictos, bienvenidos una vez más a un episodio de Break de Ciencia. Recientemente acaban de estrenar lo que fue la película de Oppenheimer, una película que nos narra la historia no solamente acerca del descubrimiento narrado desde el punto de vista del protagonista principal, Robert Oppenheimer, de cómo se construyó la bomba atómica, cómo se fueron dando cada uno de estos eventos históricos, sino que también nos da la oportunidad de conocer a muchas grandes figuras en el ámbito científico, como Hans Bethe, Feynman, Heisenberg, Niels Bohr, Hans Bethe, entre muchas otras tantas celebridades. Así que en esta ocasión me pareció una muy buena idea invitar a una persona ya bastante conocida en el canal, que es Andrés Monterroso, físico nuclear guatemalteco, para que pudiera emitirnos para que pudiera compartirnos sus opiniones acerca de esta gran película, platicar un poquito, hacer una especie como que debate, ¿no? Un formato un poco algo nuevo acá en el canal, pero después debatir un poquito acerca de la historia, de la ciencia detrás de esta película, platicar de primera mano qué es lo que nosotros pensamos como pues científicos, estudiantes de física y tal, ¿no? Así que pues nada, sin más que agregar, comenzamos. Y pues bueno, estamos acá reunidos entonces con el ingeniero físico nuclear de la... ¿Qué sería? De la central nuclear de Baraka, Emiratos Árabes Unidos. Edgar Andrés Monterroso, como ya lo conocerán, nos ha apoyado en ocasiones anteriores explicándonos cómo funciona una central nuclear y cómo se manejan los desechos nucleares en Guatemala. Así que, Andrés, bienvenido una vez más a Break de Ciencia. Buenos días, Alex. Sí, aquí son buenos días. La tarde de hoy pues vamos a platicar un poquito acerca de Oppenheimer. Dime, ¿qué te pareció la película? A mí me encantó, mano. Yo vi esa película y me dieron ganas de hacer ciencia de nuevo, solo viendo la película. Dije, deberíamos hacer una en Guatemala. No, honestamente, es fabuloso ver el proceso, no solo científico, sino también humano, de lo que conlleva hacer este tipo de proezas científicas, llamémosle. Al final, pues era una bomba, pero lo que, como te digo, todo lo que llevó después de eso consigo, que ya también fue los usos pacíficos de la energía nuclear, y que también Oppenheimer y Einstein eran de los que apoyaban que no se hiciera más armamento porque no se llevaba nada. Pues fue parte de lo que cambió al mundo en cuanto al uso de la energía nuclear, y fue lo que dio iniciativa a, a los acuerdos que llevaron a Átomos para la Paz, que fue lo que empezó a esparcir por todo el mundo el uso pacífico de la energía nuclear. Entonces, para mí, yo ya lloraba viendo esa película, o sea, me encantó, me fascinó. Y desde el punto de vista histórico, ¿qué te pareció? ¿Sí crees que fue bastante apegado a lo que en realidad fue? ¿O de pronto se saltaron detallitos por ahí? Yo siento que toda película siempre tiene que exagerar un poquito algunas cosas y reducir algunas para hacerlo entretenido, porque hay cosas que a veces son, desde el punto de vista histórico, muy, muy importantes, pero no fueron tan emocionantes como uno quisiera. Te lo pongo muy sencillo. En la película mencionan en un punto que Oppenheimer tiene que ir a Chicago a verse con Fermi, y Fermi aparece 3 segundos en pantalla diciendo dos cosas en italiano. Y si uno no sabe quién es Enrico Fermi, dice, ah, Simón, otro de tantos que había ahí, ¿no? Cierto, Y cierto, ponete, cierto. ajá, el momento ese De hecho eso a es, mí me pasó desapercibido en la película cuando se encuentra con Enrico Fermi y tienen esa platiquita. A mí me pasó desapercibido, fue hasta que ya entró la película como que
de lleno que estaban armando la bomba y tal, fue que recordé esa plática que tuvieron entre ellos dos, pero en sí en el cine la pasó desapercibida, pues, o sea, pasas por alto con quién está hablando. Claro, o sea, si no sabes quién es Enrico Fermi, decís, porque mencionan un montón de gente que para nosotros es como las superestrellas del asunto, ¿no? Por ahí decían y que también era como que el endgame para los científicos, ¿no? Sí, es que es tal cual, mano, tal cual. Ahí hasta salía Feynman. Yo no me percaté de que salía Feynman hasta que después leí una cuestión ahí de perdiendo el tiempo en el internet, ¿no? Que decía cosas que pudiste haber pasado por alto en Oppenheimer y dije, yo. Y luego dije, sí, yo. Y salía que Oppenheimer sale, o sea, es un man que sale en la serie The Boys. Se me olvidó su nombre, honestamente, pero reconozco al actor y él era Oppenheimer, Feynman. Y tiene también como 3 palabras y mucho, o ni creo que ni habla, pero sale tocando el bongo, que era algo que hacía Feynman. Y cuando los vi dije, mira, sí es cierto, sí salen. Ese era Feynman. Entonces te digo, cosas así que siento que se pasan por alto también para darle la trama decente a la película. Sí, Ponete, que para mí el personaje evento principal, digamos, protagonista, pues era obviamente Oppenheimer, y pues había que darle como que ese protagonismo a él y exclusividad en pantalla, ¿no? Tal cual, pero te digo, yo haciendo mi tarea en algún punto descubrí porque en realidad yo lo descubrí para mí, fue el inicio de la era nuclear. Es una cosa que ahí está representado en 10 segundos de la película. Cuando va a visitar a Fermi y le pregunta, yo, entonces, ¿qué pasó? Pues lo logramos. ¿Logramos qué? La reacción en cadena. Ese momento es el inicio de la era nuclear como tal. Y eso, y lo impresionante de eso es que es uno de los pocos momentos históricos que tenemos y que conocemos en el que tenemos a la precisión del minuto cuándo fue que empezó. Y espero no estar mal en esto, pero el 2 de agosto de 1942 a las 5:30 de la tarde es cuando sucede el inicio de la era nuclear, porque es cuando Fermi logra sostener la reacción en cadena en el Chicago Pile 1. Entonces, ese tipo de cosas, te digo, son momentos icónicos e históricos, pero como decís, no, o sea, no está relacionado tal cual con Oppenheimer, pero sí con el desarrollo de las tecnologías nucleares. Claro. Y hay un montón de detallitos ahí que te tiran así como esporádicos, donde decís, Simón tiene razón. Hay otro también cuando dice, ¿por qué están trabajando los alemanes con agua pesada para hacer la bomba de hidrógeno? Ponete. Y uno de ellos dice, pero eso es más para potencia, para generación de potencia que para el armamento. Y dice, bien, vamos por buen camino, y ellos van mal. O sea, y es cierto, o sea, ahora que ya se sabe, la generación de agua pesada ayuda a la producción de electricidad, no a la creación de armamento. Entonces, y te digo, eso es otra línea nada más, es una sutil línea que tiran durante la película. Entonces son detallitos así que te van tirando, que si uno sabe de qué están hablando es como, ese man sí hizo su tarea. Entonces, por ejemplo, estás diciendo de que el agua pesada me sirve más utilizarla en una central nuclear para generar energía eléctrica y no para armamento. Sí, el agua pesada, ponete, así funcionan los reactores Candu, que son los reactores que funcionan con uranio natural, porque no es, o sea, todo aquí tiene un precio, a vos. Un reactor nuclear convencional, digámosle un PWR, que es el más extendido, tenés que enriquecer el combustible a cierto grado. Entonces, eso ya es un proceso que no es fácil de desarrollar tecnológicamente. Y también la producción de agua pesada lleva también su proceso, que pareciera menos complejo, pero no me atrevo a decir si es igual, pero sí sé que es bastante complejo, pero el costo de ambos es bastante alto. Entonces, ponete en uno, gastas enriqueciendo, pero usas agua convencional, y en el otro gastas haciendo agua pesada, pero trabajas con el uranio convencional. Entonces es un trade-off que hay que manejar siempre desde el punto de vista económico, desde el punto de vista científico.
pues uno como buen científico dice, yo voy a buscar el que sea más eficiente y podés lograr la misma eficiencia con ambos. La cuestión de nuevo viene al costo económico. Sí, pues, claro, claro. Acabas de tocar, digamos, como que un tema también eh, en torno al cual gira mucho la historia, no solamente la película, pues, sino toda la historia de todo este ensamblaje nuclear. Y es que mencionan mucho la parte del uranio 238 y el uranio 235. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? ¿Cómo lo explicarías a la audiencia? El asunto con el uranio es que no es un elemento que se encuentre fácil, digamos. Y cuando se encuentra siempre uranio 238 y mezclado con eso viene el uranio 235 y más o menos tenemos la proporción en la que eso sucede. Es un 0.7 de uranio 235 contra el resto de uranio 238. Claro, Y el que pero por sirve es el ejemplo, uranio eh, 235. Ajá. ajá, el 238 significa al final la cantidad de partículas que tiene el núcleo, ¿no? Estamos hablando de que el Ujú. uranio, si mi memoria no me falla, es el número atómico 92. Eso quiere decir de que tiene 92 protones. Y si restas 238 menos 92 te queda que el resto es la cantidad de neutrones. Con el 235 pues obviamente hay 3 neutrones menos. Esto significaría que el 238 es un isótopo más estable, ¿no? En efecto, el 238 es más estable y lo que sucede es que también el yield factor, que es la capacidad de captura para la emisión de los neutrones, es más bajo en el 238 que en el 235. Entonces lo que pasa es que, no, sí, sí, la capacidad. Entonces el 238 viene, absorbe ese neutrón extra y transmuta a plutonio 239, si no estoy mal. Ujú. Mientras que el 235 puede hacer eso, pero es más inestable, entonces se va a fisionar y es donde sale ya la producción de neutrones como tal. Y ahí viene el proceso de enriquecimiento, o sea, el escoger el 235 sobre el 238 también tiene que ver, al menos en los tiempos actuales, con el proceso de enriquecimiento de uranio. Es un proceso muy complejo que requiere, y cuando lo digo complejo es complejo, de que pocos países al momento pueden ponerte, por eso es el gran rollo con Irán, porque ellos encontraron su proceso, la forma de hacerlo, y no cualquiera viene y dice, ah, Simón, yo enriquezco uranio, ¿no? Claro. Para poner un poquito en contexto a los que nos están escuchando, cuando mencionas enriquecer uranio, te refieres a, como lo mencionabas, tenías en la naturaleza tienes grandes cantidades del uranio 238, que es el que encuentras como que de manera natural, y lo encuentras porque es más estable en comparación con el 235, ¿no? Entonces, Uh -huh. mencionabas que, digamos, el 238 aparece por montones, el 235 aparece muy poco. Y entonces cuando dices enriquecer, te refieres a que vas a cambiar esos valores y que entonces vas a incrementar la cantidad de uranio 235 presente en una muestra, ¿no? Sí, Ok, justo así. claro, claro, claro. ¿Cómo creas o cómo podrías hacer este proceso de enriquecimiento? ¿Cómo se hace? De nuevo, esto tiene un ciclo completo que se llama el ciclo de vida déjame ver cómo se llama honestamente, ay, 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 el life cycle of the nuclear fuel, Ujú. el ciclo de vida del combustible nuclear. Entonces tenés déjame ver porque si te puedo compartir la pantalla, tengo aquí el Sí, diagrama sí. Tiene dos y lo fases podemos ir base. explicando. Eso. Entonces, como te estaba comentando, es un ciclo complejo, solo la creación del combustible. Tenemos un ciclo de vida del reactor que se llama el ciclo de vida de todo el sistema, digamos, y se llama de la tumba. Y esto tiene que ver en cuanto a la utilización del combustible. Entonces, aquí está representado de una manera no muy elegante, pero muy práctica cómo va ese ciclo de vida cuando tenés un ciclo de vida del combustible abierto y un ciclo de vida del combustible cerrado. Ningún país del mundo trabaja un combustible, un ciclo completamente cerrado. Trabajan un ciclo que se llama semiabierto y ponete los Estados Unidos trabajan un ciclo completamente abierto. Ahorita vamos a ir a eso.
Entonces tenés aquí desde la producción, desde el extraer el material desde las minas de uranio. Luego tienes el milling process, que es cuando lo transformas en este elemento, que soy pésimo en química, así que perdonen, es el U3O8, que sirve para el procesamiento y es lo que llamamos el yellow cake. Por aquí tengo la explicación, o sea, perdón, todo está en inglés, pero aquí está la explicación. Ajá. Entonces ya lo tenemos en el yellow cake, que sigue siendo parte del proceso de minado, o sea, podríamos juntar estos dos. Y luego viene este proceso complejo, que es el de conversión del elemento perdón, no, bueno, es complejo, pero es menos que el enriquecimiento, pero tenemos esto que es el U3O8 y tenemos que transformarlo a UF6, que es el uranio flúor 6. Entonces, este proceso como tal ese ya es el que en realidad, te digo, cuesta mucho desarrollar tecnológicamente. Entonces, cuando tenemos eso, ya caemos al proceso de enriquecimiento. Y si no tengo la gráfica, pero había en el libro que estuve utilizando, a ver cuál es, para que todos estemos en la misma página, si alguien dispone que quiere. Este de Lamarche, Introduction to Nuclear Engineering. Esto es como la Biblia de la ingeniería nuclear, o sea, si no leíste esto, no estudiaste ingeniería nuclear. Entonces, no. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay un punto donde el proceso ya como tal de enriquecimiento se vuelve, la ganancia que vas obteniendo ya no es económicamente viable. Entonces el enriquecerlo por un 1% te va a costar lo mismo en energía y en esfuerzo que lo que te costó el anterior 10%, ponete. Es un ejemplo porque no me recuerdo bien de las razones del ratio. Entonces, luego de ese complejo proceso, ahí es donde entra en juego, ponete en la película donde tenían el tazón y le iban echando los 5, ¿no? O sea, hoy el laboratorio el Oak Ridge National Laboratory logró tanto y tenemos que llenar todo esto. Porque en ese momento estaban averiguando cómo se hacía ese proceso. Y ahí es donde nos damos cuenta que las cosas nucleares no solo es tener un reactor y ya estuvo, sino es una industria completa donde cada parte de la industria como tal tiene complejidades que honestamente para mí es un logro de la ingeniería humana. El solo ver que un solo proceso de estos puede ser la vida de estudio de alguien, y es un proceso, no estamos hablando del todo. Pero para terminar la explicación de lo del ciclo del combustible, tenemos esto, el milling, que es cuando lo transformamos de nuevo en el yellow cake, la conversión para poder tener los elementos para el enriquecimiento como tal, que viene por medio del bombardeo de los neutrones también y del proceso de la filtración no viene nada del bombardeo, viene por el proceso de filtrado con el uranio y el flúor 6, y luego con esto vamos teniendo estas pequeñas trazas que dependiendo, ahí sí que como buena ecuación, ¿no? Dependiendo de qué sea lo que estás calculando, es o el enriquecimiento o lo que va sobrando. En este caso, pues es lo que te va quedando y puede ser reutilizado en algún punto o ya dice uno, no, aquí ya no vale la pena. Entonces luego esto viene ya enriquecido y ya procedemos. Luego de la fabricación del combustible, que de nuevo es otro proceso, porque no solo es hacer como ahí está el chunche, lo comprimo y ya tengo una barra enorme. Solo explicar combustible es otra conversación completa de un par de horas. Pero digamos que terminamos con pequeños, se les llama pellets chiquititos, en un tubo recuerdo que es de acero inoxidable, tiene sus maravillosas propiedades para todo esto. Se van metiendo los pellets un poquito y son chiquititos, no es que uno diga, Simón, tengo una cosa enorme, es una cosa pequeñita de 1 centímetro, 2 centímetros, es pequeñísimos, menos todavía. Los meten en unas varas de 3-4 metros de largo y luego ya termina uno con una varilla de combustible, que cuando se juntan varias varillas termina uno con un elemento de combustible, que sería lo que uno ve aquí, digámoslo a grandes rasgos.
Y como te digo, dentro de cada pellet uno puede ver la composición también de las trazas químicas, las trazas que van quedando de otros elementos de la producción del combustible. Y aquí viene, bueno, aquí explica otras cuestiones, que es el manejo del combustible dentro del reactor, pero creo que eso sale de lo que estábamos platicando. Y ya lo tenemos dentro del reactor. Y luego, ponete, cuando el combustible deja de ser útil, porque ya no es que deje de que se acabe la radiación en el combustible sigue estando caliente. Así es como se le llama, ¿no? Cuando está produciendo, que está caliente. Pero ya no producen las cantidades que se necesitan. Entonces, aquí es donde entra lo que mencionaba de los ciclos abiertos o semicerrado o totalmente cerrado. El momento en que esto sale del reactor va a la planta de reprocesamiento en países como Francia y Rusia. Francia tiene un ciclo semiabierto, eso quiere decir que no reprocesa todo, sino lo que dice que todavía, lo que calculan ellos todavía es rescatable, y podés juntarlo con un poco de plutonio y generas una cuestión que se llama MOX Fuel, MOX Fuel, que no es así tan trivial de ya le puse plutonio ya, sino necesitas un reactor que soporte ese tipo de combustible, y aquí es donde sale, ¿no? Plutonio se mezcla, se vuelve a hacer un poquito el proceso de filtrado, que también para juntarlo como con el reprocesado, el plutonio y el combustible, digámoslo, fresco, y ya se vuelve a insertar en el proceso de fabricación y se mantiene un pequeño ciclo en el cual se van perdiendo trazas. Y lo que hace Estados Unidos es que en este momento, luego de que ya no sirve en el reactor, ellos vienen y mantienen un ciclo abierto, entonces ya no reprocesan, sino solo lo almacenan. Claro. Y ahí entran en juego otras partes del ciclo de vida del combustible, que también ya viene el cómo deshacerse de los desechos, que siempre es un temazo, pero de nuevo va fuera de los ámbitos de la película. En ese momento ellos no estaban tomando en consideración eso porque las producciones eran pequeñas. Es como, bueno, voy a tener algo del tamaño de un microondas, pues definitivamente encuentro donde meterlo luego. Sí, cositas de por medio, ¿no? Aparte que, digamos, en aquel entonces de pronto no estábamos como que de todo conscientes de qué tan peligrosa era la radiación, ¿no? Apenas empezábamos a jugar con estas cosas, y si mal no lo recuerdo, cuando apenas descubríamos todo este asunto de la radiación, fue toda una como feria, ¿no? El mundo se volvió loco y te podías llegar a sacar la radiografía sin ningún tipo de protección a cualquier lugar. Incluso recuerdo de que podías ir a comprar zapatos y es como que, hey, venga, sáquese la radiografía de su Ahí te sacaban una radiografía, sí. Sí, recuerdo que vendían pero fíjate que como que de química para los niños, ¿no? Y te vendían las muestras radiactivas de radio, ¿no? Cosas así, ¿no? Entonces, pues al final todo fue a base de prueba y error, ¿no? Y en aquel entonces pues tampoco estábamos conscientes de justo qué tan peligrosa era la radiación, y se fue aprendiendo pues un poquito por las malas, ¿no? Pero ponele, de las preguntas que a mí me llegaron, digamos, es con esta parte del enriquecimiento, porque oímos mucho del peligro del enriquecimiento y de que esto podría usarse para precisamente usos militares, ¿no? Pero yo recuerdo de que son dos tipos como que de porcentajes a los cuales funciona, ¿no? Si mi memoria no me falla, es al 20% que funcionan las centrales nucleares de enriquecimiento, pero necesitas que enriquecerlo como al 80% para que funcione para uso militar. ¿Nos puedes platicar un poquito más de este asunto? Sí, el asunto ahí cabal viene a qué tanto tenemos, y se llama, si no estoy mal, porque esto ya son usos bélicos y ya eso no me dejan jugar. Entonces viene más de los porcentajes de enriquecimiento para el uranio y para el plutonio. Por otras cualidades que honestamente no tengo presentes, pero sí sé que se usa, el plutonio es favorecido para la creación de armamento, pero tiene que estar enriquecido a un 95-90% para que se considere plutonio de grado militar. Entonces, el plutonio, la bondad que tiene, llamémosle, porque
hay que ponerle alguna palabra, es que no es un elemento natural, entonces hay que producirlo. Y usualmente para hacer plutonio necesitas un reactor porque es el byproduct de un reactor también. No de un reactor como tal, sino de cierto tipo de reactores que se llaman breeding reactors, como para producir plutonio. Entonces tenés estos reactores que hacen electricidad, hacen bombardeo de neutrones para experimentos, bla, 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 pero el desecho que queda es plutonio. Y luego ese plutonio se reprocesa y funciona para armamento químico. Estos reactores, como te imaginarás, no están esparcidos por todo el mundo para usos comerciales. Entonces caen justamente en eso de los porcentajes que tenés del elemento. 20% fue lo que se acordó que era como razonable y que no podía, con lo que no se podía hacer armamento, y ponete los reactores nucleares de investigación, que son reactores, pueden ser hasta de 0 potencia, se llaman reactores térmicos. Yo tuve la bondad en Eslovenia de estudiar en uno, o sea, para parte de los cursos, y también hacer mi tesis en uno, que era un reactor Mark, un Triga 2, que ya son reactores viejos. Un poco de historia aquí, igual voy a contestar la pregunta, pero un poco de historia. Son reactores que se dieron durante el florecimiento de los usos pacíficos y justamente para poder enseñarle a la gente, mire, no solo funciona para explotar ciudades. Si lo utilizamos de manera adecuada, podemos hacer cosas grandes con esto. Entonces se diseñaron estos reactores de fabricación estadounidense, creo que era de American Atomics o un nombre más o menos así, lleva América en el nombre. y se empezaron, por así decirlo, a regalar y a repartirnos. Si quiere uno, le damos uno. Brasil tiene varios que diseñaron ellos después y también el que recibieron de esto. Eslovenia tiene uno, casi que si tenés una central nuclear, tenés que tener una instalación para investigación y aprendizaje de los operadores. Entonces, este tipo de reactores pequeños que son para investigación tienen un combustible que va enriquecido al 20%, pero al ser reactores térmicos no pasan encendidos todo el tiempo. Ponete en el ciclo de vida del combustible nuclear, hay que hacer un recambio de combustible aproximadamente cada año y medio. Depende mucho del reactor, del uso, de la optimización, etcétera, pero en inglés le dicen the rule of thumb, que es así como ojo de buen cubero. Es más o menos 18 meses, que es año y medio, si no estoy mal. Sí, 18 meses. Entonces, esto hay que recambiarlo en ese tiempo. Y los de los reactores de investigación, ponete, el año que yo estuve trabajando fue en el 2021. Entonces, y ahí estaban en planes de hacer un recambio de una de las barras porque ya llevaba 30 años trabajando y ya no daba, ya la pobrecita ya estaba viejita, entonces había que hacer el recambio. Entonces estaban en planes con las autoridades estadounidenses para hacer esto, porque ellos, los estadounidenses, a cierto punto, si ellos te venden el reactor, ellos son los que producen el combustible, ese es como el trato. O sea, si usted tiene nuestra tecnología, nosotros le damos el combustible, ¿no? Para asegurarse de que no vas a hacer cosas fuera de serie. Sí. Por eso, de nuevo, menciono a Irán, porque es como en el ámbito nuclear es el que siempre sale a brillar, que dijo, la escuela vos y tu madre, y ya si ustedes se saben el resto, no me interesan. Y dijo, no, yo voy a hacer el mío, y ellos lo estaban haciendo, y ahí viene mucho de la problemática que hay con el organismo digamos, entre el gobierno iraní y el Organismo Internacional de Energía Atómica, y también los estadounidenses y la demás gente ellos están haciendo armas nucleares y se supone que ya acordamos que no. Hay mucha tela que cortar ahí. No vamos a entrar en detalles, pero esa es la razón, ponete. Ellos tienen ese proceso de enriquecimiento, lo encontraron, lo estudiaron y lo encontraron. No es que sea imposible, pero es muy difícil técnicamente hacer ese proceso. Y no sé si eso responde a la pregunta o me salí del carril. No, sí, estamos bien. ¿Sabes? Algo con todo este asunto de Oppenheimer, pues obviamente empecé a ver como que varios documentales y todo
recordar historia y aprender cosas nuevas, porque al final uno nunca termina de aprender, ¿no? Cosas interesantes que me parecieron interesantes. Ahí pensando un pensamiento, le vas a dejar. Justo. No, pero detalles que me parecieron interesantes es de que a raíz de todo este asunto de descubrimiento del uranio, se empezaron a hacer estudios sobre el decaimiento del uranio. Si mi memoria no me falla, es de 4.500 4.500 millones de años. Es una cantidad así exorbitante. Pero recuerdo de que se utilizó para justamente hacer una datación de qué tan antigua era la Tierra, y así fue como justamente descubrimos que la Tierra tiene 4.500 millones de años, ¿no? Entonces, eso a mí me pareció súper interesante, porque fue, digamos, un estudio posterior que surgió como consecuencia de impulsar toda esta época nuclear, digamos, ¿no? Entonces fueron como que esas cosas posteriores que pasaron después de el desarrollo de la bomba con Oppenheimer y tal, ¿no? O es que créeme, a mí me encanta esa fase luego de la bomba, cuando se hacen los primeros reactores de producción de potencia. Es para mí el viejo oeste de los reactores nucleares, para que se hagan una idea. Es así de, ¿y qué pasa si aumentamos la presión en este tubo? Pues aumentémosla, pero va a explotar. Sí, pero lo podemos controlar. Entonces es una experimentación entre aproximaciones. Obviamente no es tan a la brava, pero es ese tipo de aproximaciones que se van haciendo para poder llegar a los valores, porque no se tiene la capacidad computacional para decir, sí, mire, vamos a hacer la simulación Monte Carlo y a ver qué nos tira, ¿no? Con una precisión de tres decimales en cuanto al proceso, al valor de presión o de temperatura. Era como, ¿qué hacemos? Y empiezan ahí las aproximaciones y dice, bueno, según esto va a pasar esto y esto, ¿no? Entonces, si alguien, espero yo, no sé, bueno, de cajón no soy el único, pero si alguien viendo esto dispone a estudiar ingeniería nuclear o alguna cuestión relacionada con el ámbito nuclear, se va a dar cuenta que los libros viejos son buenos, son muy buenos en el sentido de que dan un modelo aproximado de muchas cosas. Entonces uno puede hacer cálculos a mano, que en estos tiempos modernos suena como que yo fuera el del año de Tatalapo, no es así. Pero ayuda mucho a entender en realidad la física del reactor, cómo se comporta en el tiempo, qué puedo esperar del asunto. O sea, obviamente desde un modelo más de ingeniería que de física, pero ayuda muchísimo a verlo, cosa que con las simulaciones uno entiende el proceso de la simulación, pero puede no entender el proceso per se que uno está simulando, porque para eso tiene uno la capacidad de cómputo. Claro. Entonces, toda esta parte de la producción de los reactores digamos, al principio es dirían en inglés, mind blowing, así. Porque hacen cada cosa que se les ocurre, mano, que es increíble. Vos los lees y decís, wow, ¿de verdad hicieron eso? Y después somos, sí, y lo hicieron 3 veces para estar seguros. Sí. Aprovechando que tocaste el tema, es una pregunta muy interesante que definitivamente le va a surgir a alguien que esté viendo el video, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a ser un físico nuclear? O sea, si yo estoy interesado en toda esta parte de física nuclear, ¿qué tendría yo que hacer para convertirme en un físico nuclear? ¿Y cuál es la diferencia con un ingeniero nuclear? Ok, ya. Ay, perdón, sí. Te entiendo. Ahí viene la diferencia, sobre todo es en el ámbito de lo que se estudia. Nosotros en Guatemala tenemos, considero yo, no muy clara la frontera entre ingeniería y física, porque no tenemos, la carrera creo que ha despegado, o sea, haciendo un paréntesis a nuestra situación como físicos en Guatemala, de Guatemala. Y es la carrera despegado, ahorita están haciendo muchas cosas, o sea, independientemente, hablo de la carrera en la San Carlos, ¿no? Que es la que conocemos, mejor dicho, vos y yo. Y ahora tiene como más cuestiones que hacer, ¿no?
han ido encontrando un nicho, gracias a Dios, en el INSIBUME y en otras instituciones que han valorado lo que es ser un físico, pero a nivel general para la población no está tan marcado. Y lo que sucede y la diferencia marcada, digamos, entre física nuclear e ingeniería nuclear es la misma que cuando uno dice físico e ingeniero. Nosotros en física tendemos, cuando se estudia física, tiende uno a estudiar el proceso como tal. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo puedo hacer la demostración de que eso en efecto está pasando? Y para eso nosotros utilizamos herramientas matemáticas, que ya los matemáticos en su momento y también varios físicos prominentes desarrollan y dicen, ok, mire, yo hice esta herramienta matemática y funciona perfecto para este fenómeno, excelente. Nosotros venimos, la utilizamos ya como herramienta y eso ahí es a lo que quiero caer. Luego pasamos matemática a la física y de la física a la ingeniería. Entonces en la ingeniería ya no, o sea, no es que no importe, pero ya no se vuelve relevante el ver, mire, cómo es que esto funciona. Obviamente si uno entiende el proceso mucho que mejor, pero para obtener un resultado no es relevante. Lo mismo que nos pasa a nosotros con la matemática, ¿no? Hay veces que uno dice, vos, ¿y este teorema de dónde? Pues mira, por teorema de conservación de la respuesta, este es el que funciona, ¿no? Sí, Cuando uno está haciendo las demostraciones. Yo he pensado que tal vez, digamos, nosotros como físicos estamos interesados en responder la pregunta del por qué, no sé, la naturaleza en la naturaleza de esta forma, por qué no se comporta de esta otra forma, o sea, por qué estoy observando lo que estoy observando, ¿sí? Claro. Y digamos, la matemática se encarga de ayudarte a explicar mediante ese cómo, ¿no? O sea, ¿por qué pasa esto? Y matemática te dice, bueno, ¿cómo resolver este problema? ¿No? Justo decís, nosotros vemos la matemática como una herramienta que te dice cómo resolver ese problema para obtener esa respuesta del por qué. Y siento que los ingenieros se enfocan en la pregunta de ¿para qué puedo utilizar este conocimiento y diseñar? A mí, ¿de qué me sirve saber que esto va a subir de temperatura o algo y ponerte tirando un ejemplo sin fundamentos? Porque solo es un ejemplo demostrativo, ¿no? O sea, a mí ¿de qué me sirve saber que si soplo aquí o caliento aquí, tal dispositivo va a aumentar de temperatura en el otro lado y después termina uno con una refri, ¿no? Con los ciclos de enfriamiento y de calentamiento de la termodinámica, que ya se conocían y luego se fue desarrollando la teoría física de por qué sucedía el asunto. Entonces, la diferencia mayormente en esas dos áreas de las ciencias nucleares cae exactamente en eso. Un físico nuclear se va a encargar del estudio de las partículas o del movimiento no del movimiento, se va a encargar del estudio de las partículas y por qué hacen lo que hacen. Mientras que en ingeniería nos interesa saber cuando hacen lo que hacen, ¿qué va a pasar después? Ponete, ¿qué pasa cuando tengo la reacción en cadena? Nosotros en ingeniería nuclear no se habla de, sí, mire, sí puede hablar de la población de neutrones, pero no es relevante para lo que uno necesita calcular. Entonces hablamos de valores de reactividad. Cuando tenés una reacción en cadena sostenible, o sea, que ya se automantiene, decís que alcanzamos criticalidad, que no es nada malo, sino solo es el nombre que tiene, como decía un profesor durante mis estudios, que decía, es un nombre pésimo, pero es el nombre que tenemos, porque suena a que algo va a explotar, y no, criticalidad es justo lo que necesitas, porque estás exactamente en ese hermoso punto de equilibrio donde la población de neutrones se automantiene y no crece exponencialmente. Entonces, para nosotros en ingeniería es importante hablar de eso, de criticalidad, porque nos lleva al concepto de reactividad, que cuánta potencia o cuánta energía podemos liberar del combustible, mientras que para un físico nuclear estos conceptos podrían no significar absolutamente nada, porque el man o la man, ¿no? estaría viendo cómo es la producción de estos neutrones desde un modelo físico, ¿no? Y lo estoy simplificando bastante porque no solo es hacer eso, ¿no? Pero para hacernos una idea de cuáles serían las diferencias.
Claro. Entonces, más o menos por ahí entra. También luego en ingeniería tenemos ya muchos códigos que ya son probados para hidráulica térmica nuclear, que es un nombre súper complicado, pero ya hay software desarrollado para esto. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? La gente va construyendo sobre el software, ¿no? Lo mismo para los códigos de Monte Carlo, hay softwares comerciales, como hay softwares para hacer cosas a nivel comercial, como hay otras para hacer cuestiones de investigación, o sea, varía bastante. Y yo diría que para no alargar tanto el asunto, más o menos esa sería la diferencia, ¿no? Uno como ingeniero nuclear es como, bueno, tengo ya la teoría nuclear desarrollada, ¿qué puedo hacer con ella? Y las cosas maravillosas que puedo hacer, que casi siempre es en lo que termina uno, es producción de potencia. O hacer investigaciones de cómo eficientar un combustible, pero ya no el proceso de fabricación, sino, mire, ¿qué le pasa a mi combustible o qué pasa si hago aquí? Entonces ya va uno viendo las cuestiones a nivel ingeniería para luego ya implementarlas en el reactor, un reactor grande, digamos. Se hacen estas cuestiones en el chiquito, que es el de investigación, y ya se implementan en el de potencia. Entonces, cositas así, diría yo que es la mayor diferencia. Y a quien le interesen ambas, yo lo apoyo de que vaya y haga. Ambas son fabulosas. Ya cuando uno dice ingeniería nuclear, yo al menos cuando lo vi me imaginaba que iba a estar yo, muy infantil la idea, ¿no? Caminando ahí por el reactor. Lo hice por otras razones, pero caminando por ahí viendo cosas. A lo Homero Simpson. Y sí, tal cual. No, un paréntesis, cuando estábamos en el refueling. Reactores nucleares. Tal cual, tal cual. Cuando estábamos, un paréntesis, ¿no? Cuando estábamos en el refueling de la planta nuclear de Baraja, tuve la oportunidad de ver cómo abrían el container, la vasija de contención del núcleo. O sea, ya había, o sea, lo vi cuando levantaban la tapadera, digamos, la ponían en su sitio y luego pues se evacúa el lugar en lo que salen las barras de combustible y hasta que se quitan suficientes para que no sea dañino que se prosiga con las tareas de mantenimiento. Lo que quiero decir es que vi la vasija así abierta con las barras adentro y se ve la radiación de Cherenkov. Y para mí fue de las cosas más hermosas que he visto, porque dije, sí, para eso estudié, para poder ver esto y entender qué está pasando. Y fueron los 30 segundos más hermosos de mi vida laboral. Y dije yo, sí, fabuloso. Sí, para hacer un poquito de contexto de esto de cómo llegar a ser físico o ingeniero nuclear, ¿no? Que de pronto fue un poquito como que el camino que seguiste, ¿no? Tú estudiaste una licenciatura en física, acá en Guatemala, en aquel entonces, en la Universidad de San Carlos. Actualmente, pues Guatemala cuenta con 3 universidades que ofrecen la carrera, que sería la Universidad del Valle, la Universidad de San Carlos, la Universidad Mariano Galvez, ¿sí? Luego de que sacaste tu licenciatura en física, ¿qué hiciste? Pues como tenemos que hacer prácticas para graduarnos de la universidad, y terminé en lo que a nivel internacional se conocería como la autoridad reguladora. La autoridad reguladora nuclear, no tenemos cosas nucleares, entonces se llama autoridad reguladora radiológica, que en el Ministerio de Energía y Minas es el Departamento de Protección y Seguridad Radiológica, en la Dirección General de Energía. Entonces hice un año ahí, apoyando mientras hacía mis prácticas, y luego pues creo que hice buen trabajo, y hablando con el jefe del departamento me dijo, ¿quieres trabajar aquí? Le dije, sí, gracias. Y luego de lo que pasaba este año, también tuve la oportunidad de ver que era el Laboratorio Secundario de Calibración Dosimétrica de Guatemala, que es el único centro no el único centro de irradiación, pero sí el que sirve para fines médicos que tenemos en Guatemala. Y se dio la oportunidad, mejor dicho, de poder trabajar ahí como un técnico de calibraciones. Entonces me dediqué a hacer eso durante varios años. Luego
la situación política no fue la adecuada durante un par de años y quien estaba, y un par de años luego, ¿no? De quien estaba de mi jefe dijo, no, no me parece, me voy. Y terminé yo como el encargado del laboratorio, ya con unos años de experiencia. Mientras esto pasaba, pues yo vi la oportunidad también de poder seguir creciendo, porque en Guatemala no existía, bueno, nos habían estado alimentando los sueños, ¿no? Con la maestría en física y dije yo, bueno, sí, suena a calidad, pero en ese momento no había posibilidad de que se desarrollara, entonces dije yo, algo hay que hacer, ¿no? Y me metí a las becas de Erasmus Mundus para maestrías. Y ahí habían dos que mencionaban nuclear en el nombre, una de ingeniería nuclear y la de física nuclear. Apliqué a ambas. La de física nuclear quedé, ¿cómo decirlo?, en el primer lugar de reserva, que es que si alguien dice, mire, no puedo, o por X y razón le dicen, mire, no puedo, de los que quedaron me llaman a mí, me dicen, mire, ¿le parece? Y en la ingeniería quedé entre las posiciones que ganaron y aquí estamos. Y entonces ese fue, digamos, el proceso académico por el cual fui y también un poco laboral, ¿no? Entonces, mientras en el tiempo que estuve trabajando en el laboratorio, tuve la posibilidad de hacer experimentos con fuentes radioactivas. Entonces ahí dije, esto me gusta. Me gustan mucho, a mí personalmente me gustan mucho las cuestiones prácticas. De decir, si muevo la fuente un poquito para acá, voy a mejorar mi despliegue del experimento o lo voy a echar todo a perder. Y como te dije antes, lo hago 3 veces para estar seguro de que lo eché a perder o 3 veces para estar seguro de que lo hice bien. Entonces tuve la oportunidad de ver eso y otros entrenamientos en el manejo y calibración manejo de fuentes radioactivas y equipos para mediciones y también de cómo adecuadamente hacer las calibraciones y todos estos entrenamientos dados por el Organismo Internacional de Energía Atómica, organizados por el organismo, perdón, y dados en diferentes países por expertos en el tema. Entonces tuve ¿cómo sería? Mi buena tanda de capacitaciones para poder hacer bien mi trabajo en el ministerio también. Sí, Y luego ya dije, pues de fuentes radioactivas a material nuclear hay un paso que hay que dar y fue el que quise dar. justo. Y la maestría que sacaste fue en ingeniería nuclear. Estuviste estudiando Sí, en varios países en Europa. Luego también tuviste también la oportunidad de trabajar en la central nuclear de Baracá, ¿no? sí. La maestría que yo saqué se dividía en dos caminos, digamos. Había chance de escoger 2 caminos. Había uno que era para gestión de desechos, o sea, tenía un nombre más bonito, perdón, no me recuerdo, pero recuerdo que iba enfocado a gestión de desechos. Y la que yo estudié, que se llama Operación Segura de Reactores Nucleares. Entonces, con la que yo escogí, estudié un semestre en Francia, en Nantes, en, ¿cómo se llama? La Gran Escuela de Ingeniería de IMT Atlantique, que es la antigua Escuela de Minas de Nantes. En Francia se supone que es como súper guau, uno no, pues si no habla uno francés, pues tampoco se entera de lo que pasa ahí, ¿no? Y me enteré cuando llegué, o sea, lo que les digo es porque me enteré ya estando ahí en la universidad, dije, mira. Después fui a estudiar al Tecnológico de Lappeenranta en Finlandia y ahí hice el semestre de hidráulica térmica nuclear. En Francia hice la base, que era, no sé cómo decirlo, era lo básico, digamos, un poquito de simulaciones, algo de física nuclear, estadística, cómo nivelar la base. Luego en Lappeenranta hice hidráulica térmica nuclear y gestión de combustible nuclear. Y luego fui a Eslovenia, en Ljubljana, y ahí en Ljubljana hice la parte de ingeniería de reactor, sí, como ingeniería de reactores. Entonces vimos cómo es el combustible, cómo se maneja, la parte física del asunto, utilizando el reactor nuclear de investigación para los laboratorios, que a la fecha de hoy me sigue pareciendo genial.
Entonces, pues hay un operador del reactor, no es que le dejen a uno así como vaya y apache botones, no, el que sabe apachar los botones es el operador, porque hay que estudiar mucho para saber qué botón apachar. Y ya hacíamos los experimentos y me pareció increíble. También vimos un poco de regulación nuclear, o sea, grandes rasgos, porque cada país genera la propia, pero hay ciertas cosas que deberían ser universales en cuanto a su manejo, un poco de protección radiológica, pero eso yo ya traía del trabajo, entonces menos mal esa no me costó. Y luego la parte práctica, que también la hice en Eslovenia, de nuevo en Ljubljana, que fue hacer mi tesis. Entonces trabajé la tesis, logré graduarme en tiempo y luego ya me salió la oportunidad, mejor dicho, de poder trabajar como experto en protección radiológica en la central nuclear de Barakah durante el primer reabastecimiento de combustible que la central tenía. Entonces estas cosas no solo por tener un reactor uno ya sabe qué hacer, sino son cosas de gestión del conocimiento. O sea, la gente que trabaja ahí tiene que saber cómo, no solo es leerlo, sino saber cómo. Y fue una experiencia muy enriquecedora porque literal todos estábamos aprendiendo cómo movernos en este proceso. Fui una segunda vez también al refueling y ya el proceso estaba un poco más maduro, ya había actividades más claras, ya todo estaba más enfocado. Ahorita para el tercero dije que no por cuestiones personales, pero igual me llamaron y me imagino que han ido mejorando poco a poco. Entonces es una cuestión muy interesante de ver desde el ámbito, desde el punto de vista laboral. Y sí, básicamente esa ha sido mi historia nuclear, digámosle. Con un poquito de fuentes radioactivas por ahí. Muy interesante. Ya para ir terminando, no sé, alguna conclusión que quieras comentar, compartir. Pues de la película, porque de eso empezamos hablando. Pero es que hay bastante de hablar, ¿no? Porque digamos al final involucra demasiadas cosas. A mí en lo personal, de las figuras que me encantó ver en pantalla fue Hans Bethe, porque Hans Bethe fue como que el que descubrió las reacciones termonucleares en el interior de las estrellas, que ganó premio Nobel por eso. Entonces fue ver unos de mis ídolos. No, y te digo, es increíble lo que puede hacer, las capacidades que tiene la ciencia. Y yo considero que no es de tenerle miedo a estas cuestiones, sino de tenerles respeto, como uno le tiene respeto a cualquier evento natural que el hombre logra dominar. O tal vez no dominar, pero como entender. Entonces, eso es lo... Mencionaste algo interesante, y es que, digamos... justo, regularmente radioactividad uno suele escuchar, uno suele pensar, no, pues esto es muy peligroso, esto es muy dañino, bombas atómicas, centrales nucleares, pero se habla muy poco de los beneficios de la radiación. ¿Qué beneficios podrías pues comentarnos así de forma rápida? Tal vez en otra ocasión no podemos profundizar más, pero ¿qué beneficios crees que nos ha aportado toda esta época nuclear como civilización? Para mí, a veces dicen ahí, no muy nostálgico, yo que hubiera querido nacer antes, pero no sé si hubiera podido estudiar esto antes. Porque la primera etapa de investigación a mí me parece increíble, pero en relación a los beneficios, primero el desarrollo tecnológico. Muchas tecnologías que a veces usamos de manera cotidiana no se desarrollan para lo que las utilizamos, sino alguien dice, mira, y si le ponemos aquí. Y un ejemplo muy claro de eso es las tecnologías aeroespaciales, microondas, sistemas GPS y otras cuestiones que ahora comúnmente tenemos en un teléfono, el GPS, no el microondas, por favor no vayan a creer que está en el teléfono. Y las usamos de la manera más común. El GPS se desarrolla como una tecnología militar de los estadounidenses para llevar el rastreo de sus misiles intercontinentales. Y luego dijeron, mejor la liberamos y la regulamos nosotros a que alguien más haga el suyo propio y no tengamos capacidad para regularlo.
Entonces hay muchas cuestiones en el ámbito tecnológico que se desarrollan de esa forma, que empiezan con fines bélicos y terminan ya con un uso pacífico para la población, y yo creo que la energía atómica no está fuera de ese ámbito. Una de las cuestiones que te puedo dar es la creación de elementos para medicina nuclear. Se necesita un acelerador o un reactor. Antiguamente se usaba un reactor, en los reactores de investigación era donde se generaban estas cuestiones. Se metían los elementos, se activaba el reactor, como no es un reactor eléctrico, sino es un reactor térmico de potencia térmica baja. Se dejaban irradiando las cosas y luego ya tenías las dosis que se utilizan en medicina nuclear para ciertos tratamientos. Tenemos también el desarrollo de materiales, porque nos permite ver cómo se va a comportar un material o cómo va a reaccionar el material luego de bombardearle neutrones, y cómo va a quedar, digamos, fuera del reactor nuclear antes de ponerlo en el de potencia. Tenemos las capacidades para estudiar, para nosotros en Guatemala yo diría que no es un problema muy serio, pero aquí en el norte el invierno es crudo. Se los digo de experiencia, porque, un paréntesis en eso, cuando llegué a Finlandia, pues estaba empezando lo crudo del invierno, que es enero, y yo estuve así de no contar la historia. Y un profesor, estábamos a -15 y le digo al profesor, no, profesor, es que de verdad no puedo, no sé, ya compré todo lo que puedo y me sigo pudriendo del frío. Si usted me dice, pero el de este invierno no estuvo tan feo, me dice, estábamos a -15, estábamos esperando -35 y pues el calentamiento global, y yo así viéndolo como, perdón. Entonces, les cuento esto porque sí, me pasó. Y segundo, esto mismo del invierno motivó a los países aquí en el norte a hacer reactores. Ahora están de moda los reactores modulares pequeños, y lo que quieren hacer es ponerte algo así como un reactor pequeño para la MUNI, para producir calefacción durante el invierno. Entonces este reactor pequeño ya no produce electricidad, sino da agua caliente, porque con agua caliente también es que se calientan los hogares. Por esto tiene ahí su magia de por medio, ¿no? Que yo la descubrí aquí a la brava porque me tocó hacer una tarea de eso, pero en Guatemala no estamos acostumbrados a que un lado del chorro, digamos, es agua caliente y el otro frío, es frío parejo porque no hace tanto frío allá. Claro. Entonces, ese es una de los beneficios que se tienen, y te digo, a mí me parece fabuloso. Sí, aparte, digamos, tenemos también esta parte de la radioterapia, ¿no? De que la radiación también ayuda a tratar a personas que tienen cáncer, para ayudar a desaparecer estos tumores, ¿no? Entonces, creo que también tenemos que dejar como que ese estigma de lado, de que solamente por el hecho de que tenga la palabra radiación en ella, es algo como que estrictamente malo. Hace poco escuché una frase en una película de los X-Men, pero me encantó. Charles Xavier está diciendo, por ejemplo, está con un lápiz, con un lapicero, le dice, ¿qué es esto? Es un lapicero. ¿Y para qué sirve? O sea, lo puedes utilizar para clavárselo en el ojo a alguien, o lo puedes utilizar para firmar tratados de paz o firmar documentos como que muy importantes, ¿no? Al final sigue siendo un lapicero al final del día, ¿no? Y ya dependerá de ti para qué lo utilices, si lo utilizas para bien o lo utilizas para mal. Y la radiación, como pues casi todo en el mundo, pues es justamente eso. Al final depende mucho de cuál es el enfoque, para qué lo quieres utilizar, pero sí que podemos rescatar mucho de que la radiación, toda esta era nuclear, ha aportado mucho a nuestra civilización, a nuestra especie, para el día a día que hoy tenemos, que de pronto no estamos como del todo conscientes. Entonces, solo por tener la palabra radiación no es necesariamente malo. Sí que podemos sacar mucho provecho de todo eso para beneficio en medicina, sobre todo, ¿no? Entonces, pues eso. Para complementar eso, justamente, se llaman usos pacíficos por una razón bastante explícita que está en el título, ¿no? Y tenemos también aplicaciones industriales para el área radiológica, para las áreas nucleares. Te digo,
hay infinidad de cuestiones también que pueden resolverse con un reactor de investigación. Y tristemente, ponete en Guatemala, recuerdo que hace años estuvo la idea de poner un ciclotrón, no un reactor, un ciclotrón, que lo que hace es acelerar partículas y se quería poner para la implementación de salud, para las cuestiones de medicina nuclear. Y recuerdo que alguien, porque leí el papel, no, no me lo estoy inventando, alguien estuvo esparciendo desinformación diciendo que lo querían construir en zona 10 y que iba a explotar y que iba a dañar no sé qué y que el radio de Hiroshima era aquí. Y digo yo, ¿qué es esto, Padre Santísimo? Están combinando peras con papayas. Y O ahí sea, la importancia de hacer este tipo de cosas que estamos haciendo sobre la divulgación y la difusión de ciencia para justamente ayudar a que a romper este estigma y ayudar a que las personas puedan estar informados de una manera más adecuada sobre justo sí. beneficios, riesgos y que no aparezca un charlatán que no tiene ningún estudio de nada a decir cualquier tontera que haya encontrado en Google y pues no. Al final recordemos de que cabal, construir un ciclotrón, construir un reactor nuclear no es algo que puedas hacer de la noche a la mañana, no es algo que puedas Sí, aprender viendo un simple videito en YouTube. ¿Cómo lo hago en 5 minutos? ¿No? O sea, es algo, claro. es un proceso al cual te dedicas muchos años de estudio, 5 años de licenciatura, al menos acá en Latinoamérica, ¿no? 5 años de estudio de licenciatura, luego otros 2 años de maestría, luego todos los años que conlleva, digamos, como experiencia, un doctorado, postdoctorado, etcétera. O sea, de barato te llevas unos 20, 30 años estudiando prácticamente cualquier área para poder empezar a considerarte como que un experto y eso, ¿no? O sea, no es algo tan fácil como para justo aprenderlo en un videito en el TikTok, 5 minutos, un minutito o sea, no podemos creer a la primera a cualquier persona X que aparece ahí. Tenemos que aprender a confiar más en nuestros científicos que justo han dedicado 30 años de su vida a ese tipo de cosas y hacer este tipo de eventos para acercar a expertos a platicar sobre estos temas. Pues ayuda muchísimo a romper justamente esos estigmas, ¿no? A combatir esa misinformation, desinformación que aparece, ¿no? Sí, sí, como agregándole a todo eso, hay que confiar en nuestros científicos, tal cual, porque no, ¿por qué no? O sea, si nos hemos dedicado a estudiar un tema, no es como que me vi 2 videos en YouTube y por eso vengo a hablar respecto a esto, ¿no? Que podría hacerse también, pero no se puede indagar en la profundidad o en el alcance de las cosas. Es más como entender de manera superficial qué pasa, pero dejar a los expertos que nos propongan las ideas. Tenemos científicos en Guatemala. No solo es los estadounidenses dicen, los británicos dicen, los franceses, los alemanes. Tenemos guatemaltecos que dicen eso y a veces en mejor manera porque entienden nuestra situación tienen nuestra situación, Claro. perdón, de una manera más adecuada y clara Claro, porque al final que lo que podrían entenderse afuera. nuestras situaciones socioeconómicas y políticas pues son muy diferentes a las que Son podrían, nuestras. ajá, son nuestras y son muy diferentes a las que hay en otros países, ¿no? Cada país tiene su propia pues geopolítica, ¿no? Entonces, Su visión de cómo deben hacerse las cosas. Entonces yo a quien mire este video lo exhorto a que apoye a los científicos guatemaltecos que tenemos en Guatemala, bueno, que les yendo den tal vez el un espacio poquito. que tienen. Ujú. Y yendo tal vez un poquito más allá, que confíen en los científicos de su país, ¿no? O sea, pues claro, nosotros estamos hablando de Guatemala porque principalmente somos de Guatemala, ¿no? Pero de Ah, bueno, pronto sí. hay alguien ahí que esté viéndolo en Costa Rica, que lo esté viendo en México, que lo esté viendo en algún otro lugar del planeta, pues que confíen justamente en sus instituciones científicas, ¿no? Porque detrás de estas instituciones, pues hay científicos como nosotros que han pasado muchos años de su vida
vida, muchas noches de desvelo, Sí. tratando de entender estas cosas, y no es algo que se pueda aprender en 5 minutos de la noche a la mañana, ¿no? Entonces... Tal cual, tal cual. Sí, sí, Confiar, sí, sí. confiar en los científicos que tenemos, que creo que vale la pena. Y hay ponete, para terminar, diría yo, hay un dicho que me repitieron mucho y que quisiera no fuera cierto, pero dicen, nadie es profeta en su tierra. Y yo quisiera creer que sí podemos aportar algo a la sociedad como científicos para resolver los problemas de Guatemala con guatemaltecos, porque somos quienes entendemos Sí. digamos, la parte guatemalteca del problema, por así decirlo, porque si uno viene, es que esto lo implementaron en Alemania y funcionó perfecto, pero no somos mala. Y ahí siento yo que a veces hemos ido de nuestras propias investigaciones para nuestros, y que se le apoye a los científicos que hacen esto. No digo solo a los físicos, me agrada que apoyen a los físicos, increíble cantidad de científicos en varias ramas, y incluidos los por un lado. Claro, claro. Pues bueno, gracias Andrés, por todo tu tiempo. Para mí son las... ¿qué? Es la 1 de la mañana. En tu caso creo que estamos alrededor de las... ¿qué? 10 de la mañana, ¿no? Sí, son las 10 menos 5. Aquí tengo un sol radiante y hermoso, lo que no tengo es desayuno, entonces tengo que ir. De nuevo, caemos a la parte de los sacrificios que se hacen como científicos, Sí. y con tal de llevar a este como que mensaje divulgativo, ¿no? De compartir los conocimientos que uno tiene, ¿no? Así que pues... Sí, ya sabes, invitadísimo al canal cada vez que te quieras pasar a platicar. Tenemos pendiente un video de desastres nucleares. uy, esos son interesantes, no alegres, interesantes. Un día lo vamos a hacer. Igual otro día podemos platicar exclusivamente justo de usos pacíficos de la energía nuclear, ¿no? Ya que lo también dejamos ahí en el tintero. Entonces, pues nada, listo, gracias. Y nos vemos a la próxima. Chao. Gracias por verme, y recuerda que si te ha gustado puedes suscribirte, dejarme un like y activar la campanita para que te llegue una notificación cada que suba un nuevo video. Y si te ha gustado la música de este video, no olvides de suscribirte al canal de Starlink, donde podrás encontrar más variedad de esta música. Así que nos vemos en el próximo video. Mi nombre es Alex Rojas y esto fue Break de Ciencia.